Bueno, estamos acá en Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, la trastienda política de la semana y las claves que organizan la agenda política de la coyuntura. Lo más importante, sin lugar a dudas, la irrupción ayer de nuevo en el escenario político del movimiento estudiantil, una marcha multitudinaria, 40.000 estudiantes según Carabineros, 100.000 según los organizadores, da lo mismo. Lo importante es que el tablero político se remece porque entra un actor que hasta el minuto estaba fuera de la escena. Desde el 11 de marzo, la asunción del nuevo gobierno, habíamos tenido un ejecutivo a la defensiva, tanto desde la vereda de la oposición, la derecha política, la derecha económica, como asimismo bajo el fuego amigo, ¿no? Los descontentos, básicamente el Partido del Orden dentro de la concertación, fuertemente presionada por su iniciativa de reforma tributaria, ¿no? Y la irrupción del movimiento estudiantil viene a equilibrar las cosas, ¿no? Viene a instalar fuerza por el lado de la izquierda para que el gobierno se estabilice y muestre, ¿no?, la importancia de esta reforma en la medida en que ella significa viabilizar y financiar la reforma educacional y con ello garantizar ciertos niveles mínimos de gobernabilidad que tranquilizan sobre todo a los sectores productivos. Hasta el minuto la concertación, la nueva mayoría más bien no tenía a qué echar mano para argumentar respecto de la reforma tributaria, estaba cercada comunicacionalmente por la derecha y el movimiento estudiantil viene a darle un aire, ¿no? Y así se entendió hoy día en La Moneda y por eso se celebraba lo multitudinario de la marcha de ayer. Esto, sin embargo, no obsta a que los estudiantes, algunos de los cuales subentienden que esto es un respaldo al oficialismo y otros, por el contrario, sienten que es muy necesario que el movimiento social se distancie de La Moneda y que por muchos proyectos de cambio que haya van a ser una suerte de más de lo mismo. Ahí está la desconfianza histórica. Los estudiantes tienen puesto un deadline para la agenda de reforma educacional que es el 21 de mayo. Y en ese sentido al ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, se le acaba el tiempo. Otro hito político de la semana que hay que leer en este mismo contexto, creo yo, son las declaraciones del embajador de Estados Unidos, sin duda una señal en la línea de defender los intereses norteamericanos en Chile, que se pueden ver afectados por estos cambios institucionales. Estados Unidos tiene intereses en el área educacional, ¿no?, con el grupo Lorat, tiene interés en el área de lo seguro y financiero con MetLife y otros intereses diversificados, y el embajador de Estados Unidos hizo algo que hacen todos los embajadores, pero lo hizo mal, porque estas cosas no se pueden saber ni pueden ser públicas. Eso le valió un llamado de atención de La Moneda, porque el gobierno no puede aparecer cercado por intereses de la gran potencia mundial. La vez que el gobierno norteamericano anteriormente lo hizo y que está documentada y es pública es respecto de la inversión energética, ¿no?, básicamente en lo que fue el proyecto Campiche, y en esa vez el entonces embajador de Estados Unidos se movió muy bien a nivel gubernamental, también en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, para que la autoridad le diera todas las garantías como se las dieron y se cambiaran y se presionara la institucionalidad pasando las resoluciones judiciales para que se autorizara la inversión en Campiche. En esa ocasión lo supimos muy a posteriori por la filtración de Wikileaks, ¿no? Pero el lobby que tiene que hacer un diplomático siempre tiene que ser en secreto. Si se sabe, es un fracaso, ¿no? Si se hace público el conflicto, es un error. El mar de fondo, además de este conflicto latente, está dado por, y recomiendo muy decididamente la columna que escribe hoy día en El Mostrador Osvaldo Torres, en el sentido de poner el foco sobre un discurso que está emergiendo de manera bastante homogénea en buena parte de los ex personeros de la concertación que se quedaron debajo de la mesa en esta repartija, que son básicamente el Partido del Orden y la gente vinculada a la realización de la transición desde sus primeros años. Se agruparon en un evento público que fue
el relanzamiento de un libro de escritos de Edgardo Benninger, y levantaron a Benninger como la figura a invocar, ¿no?, el Dios a resacralizar en estos minutos, ¿no?, bajo la lógica de hablar de grandes acuerdos, de consensos, de todo aquello que caracterizó a la transición. Debajo de eso está en la tesis de Torres, que tiene bastante verosimilitud, está la apuesta por oponerse sutilmente a la reforma y esperar el momento de ser llamados, aunque en un momento de crisis política, para ocupar un cargo importante, desde donde redirigir la agenda del país en esa lógica. Es interesante porque buena parte de la nueva mayoría hoy día, y la misma lógica de la nueva mayoría, implica una sintonía más profunda con los movimientos sociales y con la transformación. Finalmente, los años de la política, los acuerdos, los consensos, significaba un equilibrio en la repartija del poder, donde el movimiento social estaba aislado, estaba silenciado y no tenía mayores repercusiones. Pero el 2011 cambia la agenda, ¿no?, y hoy día hay intentos por reverdecer esas lógicas que yo creo que están, en lo particular, absolutamente obsoletas respecto del tiempo mundial que estamos viviendo. Los años del consenso fueron posibles porque fueron los años del consenso de Washington. No había en el mundo un orden distinto al orden neoliberal que pregonaba Estados Unidos y que disciplinadamente la concertación acató para tener el gobierno, ¿no?, y que lo transformó en el mejor alumno del curso, con todos los 7 expuestos por el Fondo Monetario Internacional y la Casa Blanca. Pero hoy día hay un escenario mundial más complejo, hay otras tendencias en la región, están desde los gobiernos que aplauden el rojerío, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Bolivia, ¿no?, las reminiscencias nostálgicas de la izquierda sesentera, y hay otros intentos de corte más socialdemócrata, seguramente, donde se inscribe el gobierno Bachelet, más cerca de la experiencia de Lula, con algún flirteo con lo que representa Mujica en Uruguay, y el consenso de Washington en el mundo viene a la baja, ¿no? No solo en Chile, no solo en América Latina, sino que también en otras latitudes, ¿no? La presión sobre el capitalismo por darle mayores grados esto que aquí se habla de la igualdad como todo. Yo creo que eso es un error, hablar de la igualdad. Lo que está en juego es aminorar los niveles de desigualdad para simplemente las sociedades logren ciertos niveles de estabilidad. Y eso es lo que está en el mar de fondo del debate ahora en Chile. Espero que nos veamos la próxima semana.